Meses atrás, el gobierno de Aragón decidió abrir una singular ruta en una de las regiones más mágicas y fascinantes de toda la geografía española. Es el Matarraña turolense, una región en la que la leyenda cobra forma y donde casi cualquier cosa es posible. Se trata de la ruta de las cárceles, prisiones creadas a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, en la que los presos eran apartados del mundo y condenados a sufrir los más espantosos tormentos. Y es que, según nuestras informaciones, el horror no solo estaba limitado a estas atroces mazmorras. En esta tierra de brujas y hechiceras se han venido sucediendo durante siglos extraños e inexplicables acontecimientos. Demasiadas referencias a lo misterioso como para no recorrer los rincones de este enigmático enclave. Pocos lugares hay en nuestro país tan bellos y a la vez tan desconocidos como la región turolense de Matarraña. En ella se dan cita sucesos extraordinarios, terribles padecimientos y sobre todo el ingenio en cuanto a las artes de hacer daño a un semejante se refiere, que el ser humano ha demostrado a lo largo de los siglos. Estas cárceles son de los siglos XVI, XVII y XVIII. Fueron creadas a partir, precisamente cuando se decreta, en la época de los Reyes Católicos, la persecución contra los herejes, y entonces cuando entra en juego el Tribunal de la Inquisición. Encerrado en la cárcel quería decir que prácticamente ya te estaban matando en vida. Te ataban aquí en estas cadenas, unos grilletes al cuello, no te podías mover por el peso. 4 paredes de más de metro de ancho, con mucha humedad y sin techo. Una torre de 28 metros de altura sin techo. Con lo cual, entrar aquí era una muerte segura. Los delatores eran los que iban informándose y sacaban conclusiones de que una familia pues había tenido alguna relación o bien con el diablo, o había maldecido al Cristo en la cruz, o no iba a la misa. Entonces este delator informaba inmediatamente a la Inquisición. Sobre su cabeza caía el peso de la ley eclesiástica. Esa persona era encerrada aquí y ya ni su familia ni sus seres queridos, todos se olvidaban de esa persona de por vida. Entrar aquí era entrar a morir. No sabías que morías, no sabías cuándo, pero que si no te morías por una cosa o por otra, por frío, por humedad, por hambre o por el simple roce de las cadenas al cuello. El miedo, el terror, el desamparo, la tragedia, la humedad, el frío, la falta de alimento y la falta de agua condenaban a la persona a los pocos días. En la sociedad tradicional siempre se ha creído que las tormentas, sobre todo las que producían grandes daños, es decir, a las personas, a las propiedades, a los campos, a las cosechas, no eran solamente fenómenos meteorológicos, sino que detrás había una voluntad de hacer daño, bien de brujas, bien de demonios, y por lo tanto la única forma de combatirlos era pues con los poderes, con los contrapoderes, ¿no?, de la religión. La obsesión por el señor del mal era tal que se encuentran representaciones suyas hasta en los muros de las iglesias. Este bajorrelieve que podemos ver en la pared exterior de la sacristía de la iglesia de Valderrobles, que se construyó en el siglo XVIII, mucho después que la iglesia original, es el sitio desde donde se celebraban los conjuros para deshacer las tormentas. La gente, precedida por el cura, iban hasta lugares como este y hacían una serie de conjuros para, digamos, como dicen ellos, deshacer la tormenta. La capilla que hay en el interior de este castillo fue construida en el siglo XVIII, orientada hacia los cerros que tenemos al fondo, el de la Picosa y el de la Caixa, en cuyas entrañas se encuentra el pantano de la Pena, donde cuenta la tradición, los demonios provocaban terribles tormentas. La Caixa y la Picosa son dos piedras mágicas que marcan el pantano de Pena y el río Matarraña, y era por donde tradicionalmente la gente cuenta que las tormentas, las grandes tormentas, llegaban hasta Valderrobles. Eran tormentas, según cuenta la gente, impresionantes, que creaban pavor a la gente y que incluso decían que parecía como si detrás de ellas hubiera un diablo tocando el tambor y produciendo esos horribles truenos que sonaban en el ambiente. La Caixa, que tiene forma de gigantesco altar natural, fue para las creencias populares de la comarca un lugar para conjurar la fuerza de las tormentas y de toda la fuerza del más allá, cuando había una fecha muy determinada, como era el solsticio de verano, el 21 de junio, subían hasta arriba a recoger una planta. Se suponía que las plantas que ahí había eran especialmente mágicas. Hay quien cuenta que incluso dejaban allí los animales enfermos para que pastaran y se curaran. Y sobre todo había un momento principal para recoger
una planta en concreto que es la falaguera o el helecho hembra, que se cuenta que nace, florece y muere en el mismo momento, que es precisamente la noche de San Juan. Pero había un problema, y es que el diablo estaba acechando para que nadie la pudiera coger. Entonces había que hacer un complicado ritual que incluía un círculo dentro del cual se tenía que poner la persona que quería recoger la planta y esperar a que floreciera justo a las 12 de la noche. Entonces cogía la semilla de la planta y podía salir y utilizar esa planta como panacea universal para todo. En bosques como este, en el corazón del Matarraña, durante muchos años se celebraron aquelarres. Estas mujeres, brujas, llamadas brujas por la Inquisición, se reunían en estos bosques porque tenían una fuerza vital de adorar al maligno. Por eso fueron perseguidas por la Inquisición y condenadas en esas horrendas mazmorras. Esta es la antigua cárcel de Peñarroya de Tastavins. Aquí, a finales del siglo XVI, se llevó a cabo el proceso de brujería más importante y célebre de la historia de Aragón. Ha habido montones de casos de mujeres perseguidas por la Inquisición por sus poderes ocultos, por sus relaciones con el maligno. Y Catalina García, con otras más, pues han representado las fuerzas ocultas del más allá, relacionadas con lo negativo según los poderes de la Iglesia. Catalina García fue una pobre mujer de Peñarroya de Tastavins que a finales del siglo XVI pues tuvo la mala suerte de que le decayera en ella todos los, digamos, conflictos que en ese momento había en el pueblo y que fuera acusada de brujería, hechicera, ensalmadora, santiguadora. Esta mujer fue condenada de inmediato por la Inquisición porque fue calificada de bruja. Y de bruja no tenía nada, simplemente que tenía unos conocimientos de las plantas aromáticas y silvestres que tenían propiedades para sanar. En realidad fue una mujer que había estado en Tortosa al servicio de un médico, allí aprendió a hacer pequeños apaños, pequeñas curas que aplicaba en el pueblo simplemente. Y es que en esta provincia injustamente olvidada no solo encontramos historias de hechiceras, de plantas mágicas o de procesos inquisitoriales. También las crónicas nos hablan de fenómenos meteorológicos extraordinarios que se producen aquí y solo aquí. El padre Facci, en su obra Aragón, Reino de Cristo, habla por primera vez de granizadas, de tempestades, de sequías y de lluvias torrenciales que se producen en esta comarca, asociándolas a lo milagroso y mágico que parece revestir dicha región. Incluso describe extraños fenómenos celestes. En la noche de 1787, en Caspe y más al sur de Caspe, al atardecer, se vio el sol y a su lado otros dos soles aparentes. Fue un fenómeno que, como se vio en gran parte de la comarca, pues evidentemente impresionó mucho a la gente y lo interpretaron como un mal augurio de cosas que iban a pasar, ¿no? Y bueno, luego se ha podido saber que es un parhelio, es decir, un fenómeno relativamente corriente, y se produce por la refracción de la luz en las nubes de cirros que están cargadas de cristales de agua o de hielo, mejor dicho. Y por si aún faltaba algo en esta completa crónica de extraordinarios sucesos, encontramos un sorprendente documento en una publicación de finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX, un grupo de farmacéuticos pues decidió hacer un viaje largo por los puertos de Beceite. Uno de estos veterinarios publicó este viaje en un diario. En este diario hay muchas historias, pero realmente a mí la que más me impactó fue una que el guía le relata que de pronto ve en el cielo una especie de campana invertida con tres agujeros, como si fueran tres ventanas, que de pronto en un momento determinado desaparece. Uno lee esto y realmente es lo más parecido a las descripciones de ovnis de los años 1950-60. Atravesamos las empedradas calles de Mazaleón, donde encontramos una de las cárceles mejor conservadas, preparada como el primer día para dar cobijo y desasosiego al preso. Tenemos que pensar que habían varios tipos de cárceles aquí en la comarca del Matarraña, cárceles un poco más lujosas, por decirlo así, no los grilletes, pero el habitáculo sí, y otras pues más estrechas, más pequeñas, sin nada de luz. Las cárceles se construyeron en las entrañas de las casas consistoriales. Estaban diseñados en dos niveles. El nivel superior, donde los presos que contaban con unos ciertos privilegios podían tener algo de luz. Habían varias plantas, varios habitáculos, unos encima de otro, que dependiendo la categoría, por decirlo así, la categoría del preso, pues si estabas en el habitáculo inferior, pues los restos de los excrementos de las personas de arriba, pues te caían todos abajo. El preso, una vez que era recluido en este lugar de encierro terrorífico, según la pena que tuviera, o era trasladado a la zona superior o a la zona inferior. Ambas estaban separadas
por una losa que estaba abierta con una reja llamada alzapón. El alzapón era la puerta del infierno, porque esa losa cuando se abría con una reja se expulsaba al reo hacia los infiernos inferiores, y el reo ya se olvidaba ya totalmente del mundo, ni se le daba comida, ni tenía prácticamente aire para respirar, la mayor oscuridad, un 100% de humedad, y esa persona ya se despedía del mundo. ¿Quién sabe? Quizá fuera este salvajismo el único medio para combatir ese mismo conocimiento que los pueblos de la comarca guardaban con celo. Quizá fue la única manera que encontró el poder político y religioso para acabar con unas prácticas que por desconocimiento tachó de paganas. Hoy, al penetrar en este inframundo tomado por las sombras, es fácil percibir, envuelto entre la humedad y el olor al paso del tiempo, tocando los escritos que sobre la piedra quedaron grabados a sangre y sufrimiento, el dolor que aquí ha quedado contenido. Y en un ejercicio de imaginación no es difícil percibir la respiración forzada, el cuerpo llevado al límite, el último hálito de vida, y después la oscuridad.